¿Eres una buena madre o eres una mala madre? Pero si no eres madre, esta información también te va a interesar, ya que eres hijo. Mi nombre es Betty Villalobos. Me dedico al crecimiento personal mediante la conciencia y el autoconocimiento. Y también comparto la información que me ha ayudado a crear una mejor vida. Quiero decirte que yo también he sido madre. Y en esa etapa me encontré con una gran responsabilidad, con muchas dudas y preguntas que parecían no tener respuesta, en saber si estaba haciendo lo correcto o no. Por eso sé que esto te puede ayudar. Vamos a dar respuesta a esta pregunta. Primero, es importante saber que un ser humano es un ser cultural, social, mamífero, epidérmico, esto no se toma mucho en cuenta. Nuestro órgano más grande es la piel, o sea, somos sensitivos y creadores que modificamos el entorno. Segundo, la maternidad mamífera dura lo que tarda en formarse un cerebro. Es decir, la lagartija nace con sus redes neuronales al 100%, no necesita ser maternado. Su cerebro nace sabiendo lo que va a hacer el resto de su vida, cazar, desplazarse, cómo esconderse, etcétera. ¿Sí? Algún animal mamífero, como el pájaro, nace con sus redes neuronales, por decir el 85%, porque necesita ser maternado por la mamá todavía, y llevarle comida, el mantenerlo calientito, el protegerlo. El ser humano, como ser incompleto mamífero que es el ser más indefenso y dependiente, porque nace con el 25% de sus redes neuronales. ¿Esto cómo lo llevamos a cabo? Entonces, con una maternidad más extendida, más dependiente de la maternidad. En este diseño biológico, las culturas matrísticas ya lo sabían, ya lo vivían así. Estas culturas son mucho antes de la historia oficial que nos cuentan. En el tiempo de los glaciares, cuando éramos nómadas, para que sobreviviera un ser humano con estas condiciones, con estas características, necesitaba estar pegado con la madre, cuerpo con cuerpo, piel con piel, la madre y cría. Y ahora con las nuevas ciencias sabemos que la madre y la cría siguen siendo un mismo cuerpo hormonal, siguen conectados aunque estén fuera. Esta maternidad, para lograr su independencia, duraba de los 0 a los 7 años. Y su única función en ese tiempo del crío era crear el mayor número de conexiones neuronales sensitivas. Esto es que debía enfocarse en reconocer sus deseos y complacerlos, sus pulsiones del cuerpo. Se dice que el amamantar a un crío de los 0 a los 3 meses aproximadamente es por nutrición y de ahí en adelante es por placer, que el niño aprende a autorregularse de acuerdo a sus necesidades. Si llora, se lo acerca al pecho y es para poder ir reorganizándose y él mismo ir satisfaciendo esos deseos. Está enojado, está frustrado, se acerca y se hace esa autorregulación. Y eso son redes neuronales que se van realizando en esa etapa, en ese lapso de tiempo.
Para que esto sucediera en esas culturas, deberían de tener una madre deseante, complaciente y complacida por su entorno. Es decir, que la madre estaba deseante de complacer al hijo, de complacerse del hijo y complacerse del entorno en todas sus necesidades. En todas. Ella estaba enfocada únicamente a que esa vida fuera exitosa, porque de ahí dependía que la especie siguiera. En esas culturas solamente estaba el papel de la cría, de la madre y de la manada para poder generar esa vida. En esos ambientes de climas extremos, de alimento carente, de la única forma que podíamos sobrevivir era estar bien unidos en grupo, teniendo estas características: cría, madre y manada. Y esto se daba principalmente la mamá estuviera al 100% con la cría, porque si la dejaba un poco tiempo, un depredador lo podía comer, se moría de frío, muchas otras cosas que podrían pasar, se moría y no era exitosa y la especie no hubiera perseverado. En estas culturas, la mujer tenía una sexualidad libre, bueno, en general todo, pero vamos a hablar de la mujer como madre, una sexualidad libre, como mamífera o como el gato que hoy tenemos, nadie la anda cuestionando con quién tiene sexo, cuándo lo tiene y si es bueno, si no es bueno, no. Sino se acoplaba a sus propias pulsiones, a sus deseos para poder complacer la manada y saber qué es lo que le hacía falta y poder darle un integrante más que formara parte de este grupo. Que como sabemos en estos grupos, todos eran un grupo y uno como individuo pertenecía al grupo. ¿Esto qué quiere decir? Como los dedos de mi mano. Cada integrante tenía sus propias características, pero aún así no hay importancia de uno u otro, todos son uno solo y todos aportan desde su complexión, desde sus características, lo mejor para el grupo, para poder desarrollarlo. Se vivía en un entorno de abundancia, porque si yo daba lo que más deseaba con esa maternaje, con esa maternidad que duraba 7 años, después ya el grupo, lo que aprendía el crío en ese tiempo, como les decía, es hacer las conexiones neuronales como seres epidérmicos y sensitivos, saber cuál es mi deseo y con mi deseo, que es el placer de hacer eso, complacer a los demás. Y al mismo tiempo, los demás del grupo soy complacidos, esa es abundancia. Yo doy lo que más amo hacer y el grupo me da lo que más aman hacer. Por ejemplo, si a mí me gustaba hacer zapatos, a todo el grupo no le faltaban zapatos, porque ese era mi placer de hacerlo. Y los demás me daban lo que a mí me faltaba. A algunos les gustaba hacer la comida, a algunos ir a cazar, entre otros muchos papeles, pero era el entorno de abundancia, de todos cuidarse con la misma integridad. Esto es lo que pasaba a ser después de ese tiempo maternado, la mamá volvía a ser parte de la manada y podía hacer lo que quisiera, lo que le diera placer, complacer a los otros. Y el crío ya no tenía una mamá, ya tenía muchas mamás y muchos papás que lo pudieran satisfacer, pero él satisfaciéndose de lo que ya sabe que tiene placer de hacer, de lo que ya sabe sus pulsiones, qué sí le gusta, qué no le gusta. En este tiempo, el crío ya es un ser independiente porque ya sabe cuáles son sus deseos y complacerlos, ya sabe comunicarse,
y ya sabe llegar a una organización, cómo hacerle, comunicarse, tengo hambre, no tengo hambre, qué me gusta, qué no me gusta, qué sí quiero, qué no quiero. Ya puede decidir. En este tiempo, lo que se creaban era seres que se complacen complaciéndose y ser complacido por la manada. Complace a otros y es complacido complaciéndose. Pero después llega la nueva cultura en la que estamos haciendo hoy, en la que estamos viviendo el día de hoy. Vamos a darle respuesta a esta pregunta: ¿eres una buena madre o una mala madre? Las instituciones que se han creado para poder sustituir estos pulsos del cuerpo se marcan en creencias. Aquí es donde surge el Estado, el gobierno, el pueblo, las religiones, la educación, etcétera. La familia. La familia, si buscamos, esto a mí me impactó, su origen en latín significa esclavo. ¿A qué estamos atendiendo? Esta es una pregunta que se responde para esta pregunta que nos hicimos en un inicio. Quiero decirte que no eres buena madre y no eres mala madre. Eres víctima como todo ser de este sistema, pero que hoy es tiempo ya de empoderarnos. Esto sí es poder. ¿Y cómo te vas a empoderar? Rehabilitándonos, rehabilitándonos en amarnos, en iniciar nuestro autoconocimiento, el placer de sentir nuestras pulsiones, que también muchas veces se le llama intuición, ir conociéndonos y como madre, atreverte a ver a tus hijos por primera vez. No que te digan lo que tú quieres escuchar, que tengan la creencia que tú te has esforzado en mantener. No, escuchar de verdad su sensación, su emoción, el por qué hacen lo que hacen, por qué piensan lo que piensan. Muchas veces es doloroso el darnos cuenta lo mucho que hemos resistido para tener cierta expectativa o cierto estatus como mamá, que nos validamos en los hijos. Y no, se trata de amarlos, de verlos y sí, seguir acompañándolos como a otro individuo de tu entorno. La libertad que tú te des a ti de fallar, de no ser perfecta, de atreverte a equivocarte, es la libertad que le vas a ir dando a ellos, de conocerte, que tienes muchas cosas, mucha oscuridad y que por lo tanto comprendes su oscuridad. Y el ir rehabilitándonos desde ahí, desde lo físico. Estamos bombardeados por tantas cosas que no sabemos, que no sentimos. Todo lo que nutrimos el cuerpo está distorsionado por toda esa crianza artificial, la comida chatarra, todos los disruptores hormonales que estamos día con día colocando. Ahí empieza nuestra rehabilitación. Quiero decirte que no es de un momento a otro. Yo estoy en constante cambio conmigo mismo, dándome cuenta, pero actuando para ir mejorando yo y así
poder proporcionarles una mayor libertad de ser a ellos mismos. Si te ha gustado esta información, te invito a que te inscribas en el canal, que próximamente estaré subiendo más videos. Gracias. Es decir, de las culturas agrícolas evolucionamos a las culturas de domesticación. La cultura de domesticación es ahí donde se dio cuenta el hombre o el macho que era parte de la creación, que formaba parte, porque se empezó a domesticar los animales, a sacarlos de su entorno natural para llevarlos a un lugar donde nació la propiedad. Son míos, mis borregos, mis animales son míos, propiedad y herencia. Esta propiedad, como se vio, también se fomentó como una cosmovisión en la forma de vivir. La mujer solamente domesticada de esta manera podía garantizar que los hijos fueran de él, si no era usada por algún otro. ¿Esto qué quiere decir? Que el pastor se dio cuenta que podía saber quiénes eran sus hijos para poder dejarle esta herencia. Entonces, se empezó a romper todas estas culturas matrísticas y la mujer, el útero de la mujer, se convirtió en una cosa. Ya no era la diosa generadora de vida, la vida que daba vida. Ahora es dueño el pastor de sus hijas. Y yo como padre te garantizo que no ha sido usada. Nace el mito de la virginidad. Te la entrego a ti, esposo, para que la uses y tengas los hijos que quieras tener. Ahí la mujer se convirtió en una cosa negociación, ¿sí? Para poder garantizar que los hijos eran de él. Así como inició esto, que fue el matricidio, toda la vida que daba vida a la diosa, todo esto son años y años y años de sometimiento, de que la mujer no era ya su cuerpo, ya no era su cuerpo, tenía un cuerpo que tenía que ser usado. Y así, como estaba tan desconectada, fue cuando empezó, porque la prolactina es el placer de complacer. Hasta ahorita, biológicamente somos eso. Pero ya como la mujer no era complacida por su entorno, ya estamos desconectados de nuestra biología por un sometimiento que no es parte de nuestra biología como mamíferos. Entramos en toda la crianza artificial y ya no sabemos autorregularnos hormonalmente. Se nos desconectó, eso es el matricidio, se nos desconectó, se nos mutiló el cuerpo hormonal, pero no se ve. Pero si se viera, estuviera sangrado como si te cortan un pie, un brazo, etcétera. Entramos a una crianza artificial, a un entorno donde el bebé, cuando llora, porque ya está comprobado científicamente también esto, cuando llora, llora porque siente que se muere. Y en esta crianza tan artificial, que ya no estábamos conectados con nuestra biología, con nuestras pulsiones y deseos, más bien se abrió el programa del miedo,
el protegerte, el cortisol en las crías. Y es tanto el dolor que sufrimos en esta etapa de los 0 a los 7 años, es tanto el sufrimiento que a veces ya ni sentimos ni sabemos sentir ese dolor que está ahí, porque esas conexiones se desconectaron, no se realizaron, porque ahora se crean las creencias y la forma nueva de organizarse son las instituciones. Primero fueron leyes y esas leyes en Mesopotamia y esas leyes se hicieron instituciones ahora en Roma. Ahora los cuerpos ya no son para complacerse complaciendo. Ahora un cuerpo necesita, o lo que se hace con él, se educa, se domestica, se castiga y se somete. Esto en todos los niveles. Ahora nos han dado el concepto de que se premia. Si haces esto bueno, te doy esto. Si haces esto bien, si te portas bien, si te callas, te voy a comprar un dulce, te voy a hacer esto, etcétera. El chantaje. Se amamanta por tiempo definido desde que nace, cada 3 horas. No lo abrace mucho porque se embrasila. Todos esto que nos han ido quitando y arrebatando, nos han convertido, porque estamos como mujeres desconectadas de nuestra biología por toda esta violencia ancestral, nos han educado a ser verdugos para nuestros hijos, a someterlos, a educarlos, a que sepan que estamos en un entorno de carencia. Por eso debes acumular, poseer, hacer para ser. No eres un cuerpo, tienes un cuerpo que puedes intercambiar por dinero, por placer, etcétera, para competir y en jerarquías. Formamos un ser dependiente que no es sensible a sus pulsiones y con muchas otras cosas que se nos desconecta y nos está bombardeando la forma del autocuidado, de la protección, del cómo hacer, se nos arrebata que ya iremos hablando de esto en videos más amplios, pero quiero que te quedes con esta idea. Así es que ahora podemos darle una respuesta a esta pregunta.